Hola, soy el tío Chins, bienvenidos a mi comedor familiar. Vamos a escuchar esta historia. Antes de comenzar con nuestro relato del día de hoy, queremos informar a nuestros queridos sobrinos que ya pueden apoyarnos con un super gracias o haciéndose miembros del canal. Recuerden que si se unen, podrán ver vídeos que publicaremos exclusivamente para los miembros, así que no lo dudes y no lo esperes. Vuélvete un chincito de oro, plata o bronce. Fue en un mes de enero, la noticia se regó por todo el mundo en cuestión de minutos, todas las redes sociales, todos los medios de comunicación la propagaron inmediatamente, la televisión y el radio, todo el mundo lo sabía y estaba alerta ante semejante revelación. Un objeto gigantesco venía hacia la Tierra y estaría aquí muy pronto, tan pronto como dentro de 6 meses. A pesar de todo, aquel potente telescopio tan famoso no había podido distinguir qué forma tenía el objeto, pues se movía muy rápidamente. No quedaba más que esperar. Se decía que podía tratarse de una nave extraterrestre gigantesca y esa era la teoría más aceptada por el mundo. Así dio comienzo la época de la incertidumbre en la Tierra. 6 meses eran muy pocos para poder adivinar qué era lo que nos iba a pasar, qué cosa era aquel objeto de tamaño descomunal, si iba a impactar contra nuestro planeta, pues algo de semejante tamaño no podía ser desviado. Además, algo de ese tamaño gigantesco no iba a dejar de nuestro planeta, de nosotros mismos, ni siquiera el recuerdo. Seríamos borrados de la historia del universo sin ningún testimonio de lo que habíamos sido logrado en más de 2000 años de existencia. Las noticias nos informaban hora con hora, pues los acontecimientos se desarrollaban con mucha velocidad. En el 7º día, después del descubrimiento del objeto, se nos informó que aquello era controlado por algo inteligente, pues corregía rumbo y esquivaba planetas. Aquella noticia nos daba una muy leve esperanza, pues si el objeto corregía su rumbo, tal vez nuestro planeta no era su destino y finalmente pasaría de largo, dejándonos seguir viviendo más tiempo. Las semanas siguieron pasando, cuando una nueva noticia nos alentó a todos. El objeto se había detenido en Saturno, por lo que al fin se podía obtener una imagen de lo que realmente era el objeto, pero esto sembró más terror en el mundo. La imagen del objeto en el espacio mostraba un monstruo gigantesco devorando a Saturno. La gente gritó horrorizada, temerosa y desesperada, pues se informó que, como se sospechaba desde hace tiempo y a estas alturas ya no tenía caso esconderlo, en Saturno había vida inteligente y no era casualidad que el monstruo estuviera devorando precisamente ese planeta. El monstruo estuvo descansando ahí, donde una vez estuvo Saturno, por un mes, mientras en la Tierra se trataba de encontrar una solución desesperada para combatir a la entidad. Se pensó en lanzar todas las defensas nucleares del planeta al mismo tiempo en contra del ser y fue la solución aceptable, pues realmente no había otra. El monstruo nos había dado un mes de ventaja y no podíamos desperdiciarlo. Los siguientes meses parecieron eternos, angustiantes y desesperantes. La vida ahora era muy diferente a como estábamos acostumbrados. Nuestra vida diaria ahora era terror e incertidumbre ante el ataque de algo desconocido e inesperado. La bestia finalmente volvió a moverse, nuevamente inició su imparable camino hacia la Tierra. Esta vez los días corrían rápidamente y el monstruo finalmente llegó hasta la Luna. Las defensas fueron activadas y se lanzaron todas en contra de la entidad. Todas impactaron contra el ser, quien al parecer fue lastimado, por lo menos levemente, pues aunque no mostraba un daño físico grave, si se mantuvo quieto por un mes, no había perdido la existencia, pues los ojos aún se movían. Durante un mes se preparó un nuevo ataque, pues no se esperaba que sobreviviera tal ataque, pero lo hizo, así que se necesitaba urgentemente una nueva estrategia para combatir a la criatura. Mientras se debatía sobre las posibilidades para destruir al monstruo, ocurrió algo que nadie esperaba. Una cruel y oscura voz resonó en el cielo. Una sola palabra estremeció al mundo entero. Aunque era un idioma extraño que nunca nadie había escuchado, fue comprendido en todos los idiomas de la Tierra. La palabra fue sacrificio. El planeta tuvo más miedo. Sí que eso era posible, pues ya vivíamos en un pánico total. Los gobiernos del mundo nuevamente entraron en discusiones. Se llegó a la conclusión de que el monstruo quería un sacrificio, tal vez para perdonar nuestro planeta y seguir de largo, así que de inmediato comenzaron a planear dicho acto y cómo llevarlo a cabo.
los gobiernos se pusieron de acuerdo y lanzaron un cohete con tripulación con todos los presos y criminales del mundo, pues nadie los extrañaría. Sin embargo, el cohete fue destruido por el monstruo. Pensando tal vez que sería un nuevo ataque de nuestra parte, la voz sobrenatural volvió a sonar y la palabra fue nuevamente la misma: sacrificio. Los gobiernos volvieron a debatir la situación y estaban dispuestos a tomar medidas drásticas, las que fueran necesarias con tal de salvarnos. Así que estudiaron las costumbres antiguas y las épocas en que se llevaban a cabo sacrificios, por lo que se tomó la decisión de levantar un altar con la figura del monstruo y se llevaron algunas mujeres y niños. El acto fue muy cruel, pero la criatura del espacio ni siquiera se inmutó. La voz horrenda nuevamente sonó y volvió a decir sacrificio. Los gobiernos volvieron a debatir, mientras la gente de los países comenzaban a sacar sus propias conclusiones. Muchos comenzaron a llevar por la fuerza a personas al altar y a eliminarlas en nombre del monstruo. El mundo se volvió un caos completo. La violencia estaba en todas partes y no había un solo lugar seguro. Todo era violencia y destrucción. Los gobiernos no sabían qué podían hacer, no sabían cómo actuar. La situación de por sí caótica se había salido totalmente de control. No había necesidad de que el monstruo terminara con nosotros, pues entre todos lo hacíamos por nuestra propia cuenta. El mundo, sumido en caos, parecía incluso haber olvidado la existencia del ser que había venido a acabar con nosotros. Un día, la voz volvió a sonar en el cielo. Nuevamente la palabra fue sacrificio. Ya nadie sabía qué pensar o cómo interpretar dicha palabra. Todo el planeta era tierra de nadie y se decía que los líderes mundiales se habían escondido en los búnkeres para protegerse, ya no del monstruo, sino de las propias personas de la tierra. Esto fue cierto, pues fueron encontrados y sacados de sus fortalezas por la gente común y ofrecidos en sacrificio al monstruo, pues ellos habían organizado todo y nunca habían logrado una solución. El mundo cada vez fue menos mundo. Había pasado un año desde que el monstruo se había detenido en la luna. Nadie sabía si se recuperaba del ataque sufrido o si el caos fue creciendo conforme pasaban los días. Ya nadie parecía importarle el ser del espacio. La violencia ya no tenía una causa, si es que alguna vez la tuvo, y la tierra ardía en su propio fuego. Un año y 2 meses después de la llegada del monstruo, su voz nuevamente y en el extraño idioma comprensible por todo el mundo resonó una vez más. Esta vez lo que escuchamos fue: les pedí un sacrificio, pero nunca lo entendieron. Se han eliminado los unos a los otros, sin comprender el valor de sacrificar algo como saludar a ese que no te cae bien, perdonar al amigo que te hizo un daño sin ser un daño realmente, un sacrificio como dejar de ser soberbios, un sacrificio como dejar de ver hacia abajo al que menos tiene. Ustedes nunca pudieron comprender el valor de un verdadero sacrificio. De todas las criaturas que he encontrado en mis viajes, ustedes son las más patéticas y más terribles del universo. En ese momento, la humanidad soñó en un abrazo. No era un abrazo de compañerismo, no era un abrazo de fraternidad, no era un abrazo de perdón. Era, en pocas palabras, el abrazo más hipócrita en la historia de la humanidad. Buscando una última oportunidad de vivir, la humanidad entera se abrazó una última vez. Esta vez, la bestia del espacio soltó una carcajada, miró la Tierra con sus enormes ojos y finalmente se lanzó contra nuestro planeta para devorarlo completamente. La humanidad nunca se soltó de aquel abrazo y finalmente desapareció sin dejar rastro. Una raza entera desapareció en medio de rencores y violencia, sin comprender que aquello que nos hizo humanos también fue la causa de nuestra propia destrucción. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Recuerda que si tienes una historia o anécdota, puedes mandarla al correo que aparece en la descripción de todos nuestros vídeos. Si quieres un saludo, pídelo en los comentarios y recuerda estar suscrito, regálanos un pulgar arriba, activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada que subimos un nuevo vídeo. Todos los miércoles tenemos el bestiario y los sábados una historia original de terror. Síguenos en Facebook, donde podemos tener pláticas terroríficas. Comparte el vídeo con alguien a quien le gusten estas historias y coméntanos todo lo que quieras. Tío Chims desde su comedor familiar te da las gracias.